Bueno, buenas noches para todos, queridos estudiantes, compañeros aquí presentes. Les doy la bienvenida a esta clase 3 del módulo 1. Hoy vamos a tocar un tema importante en todo este proceso de atención o del trabajo con personas, de atención con seres humanos. Vamos a tocar un tema que es la comunicación terapéutica y humanización del cuidado en enfermería. Estos fundamentos son importantes y para ello vamos a hablar aquí mucho de todo lo que tiene que ver la empatía, el respeto, la escucha activa, ¿cierto? El escuchar a las personas y siempre vamos centrados en esta comunicación hacia el paciente. Recuerden que estamos en el programa técnico laboral en auxiliar de enfermería. Mi nombre es Lady Diana Navarro Celis, soy enfermera profesional y vamos con esta clase el día de hoy virtual con una duración de 60 minutos. Y recuerden que estamos con CELAP Colombia. A ver, en este proceso de comunicación terapéutica, ¿qué imaginan de pronto que alrededor de lo que les acabé de decir vamos a tratar el día de hoy? ¿Cuál va a ser nuestro tema central el día de hoy? ¿Qué podrían decirme acerca de esta comunicación terapéutica? ¿Qué creen que van a ser los puntos a ver acá importantes? ¿Sí me Buenas están escuchando? noches. Buenas noches. Pues yo pensaría de que pues sería el trato hacia los pacientes, el cuidado y una comunicación asertiva. Algo muy importante que acaba de decir es esa palabra asertiva, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros brindamos esa comunicación o nos estamos comunicando con las personas, debe ser asertiva. Y el ser asertiva es tener esa escucha activa, ¿cierto? Y también que me escuchen, ¿cierto? Una cosa es escuchar al paciente y otra también que nuestro paciente nos escuche. Para eso vamos a utilizar ese respeto, esa empatía, ¿cierto? Hacia las personas para que pues podamos tener esa comunicación asertiva. De esto vamos a tratar el día de hoy, un tema muy importante porque en constante día a día de nuestro diario en atención con pacientes debemos estar comunicándonos con ellos en cada momento, sea en el área asistencial, ¿cierto? Porque tenemos un paciente hospitalizado, el cual debemos comunicarle sus cuidados que se van a tener, su tratamiento, de pronto que le vamos a tomar una serie de exámenes. Es muy importante que el paciente minimice este tipo de ansiedad por querer saber, ¿cierto? Porque nadie nos gustaría estar de pronto, ninguno de nosotros nos gustaría estar de pronto en una cama, ¿cierto? Enfermos con alguna dolencia y le adicionamos que estamos con preocupación, con ansiedad, porque no sabemos qué tenemos, nos hacen exámenes, no nos explican, no nos escuchan. Y acerca de esto vamos a hablar el día de hoy. También vamos a ver toda la parte de comunicación, que no es solo en el área asistencial, sino también en las áreas administrativas, un servicio de consulta externa, en un triaje a nivel de un servicio de urgencias, a nivel de una comunidad. Y en una comunidad se debe tener más esta escucha activa y este tipo de comunicación asertiva. Que el ser asertivos es saber escuchar a las personas y decirle las cosas a las personas, ¿cierto? Comunicar las cosas con respeto, con empatía, con sinceridad. Esa es todo lo que encierra comunicación asertiva. ¿Cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje? El objetivo primordial, principal del día de hoy, promover la comprensión y la aplicación de la comunicación terapéutica. Este va a ser, como lo decía, pues un pilar fundamental por parte del personal de enfermería de la atención humanizada. Debemos fortalecer esa empatía, esa escucha activa y el trato digno hacia el paciente, porque podemos atender de todo tipo de paciente,
tipo de raza, rango social, tipo de religión, ¿cierto? Y debemos saber comunicarnos con los pacientes. Estos adjetivos específicos de la clase del día de hoy, reconocer la importancia de la comunicación terapéutica, por qué es importante desde el punto de vista o desde nuestro puesto, ¿cierto? Como auxiliares de enfermería, tener esa adecuada comunicación terapéutica y esto va muy relacionado también con la importancia en el cuidado de enfermería. Vamos a identificar tipos de comunicación y barreras más comunes que se pueden encontrar en esta relación profesional-paciente, ¿cierto? Aplicar estrategias de comunicación empática y humanizada en contextos asistenciales y promover la humanización del cuidado. Esto va a ser lo que tenemos como objetivos, vamos a tener en esta clase de hoy a nivel del aprendizaje de este tiempo, que es reconocer, saber la importancia, saber estos tipos de comunicaciones que existen y poder plasmarla en esa atención que vamos a brindar día a día. ¿Qué es la comunicación terapéutica? Es aquella que busca generar confianza, ¿cierto? Porque llega una persona completamente desconocida para nosotros, completamente desconocida. Freddy. Jefe, ¿cómo está? Buenas noches, compañero, buenas Bien, noches. Jefe, yo le hago señor. una pregunta con todo el respeto de la profesión que estamos aprendiendo, en especial usted que tiene mucho tiempo, y es, ¿en qué momento se pierde eso? ¿A qué voy yo? Por mi profesión de ser bombero, hemos tenido muchos inconvenientes, y hablo desde mi perspectiva y lo que me ha sucedido, hemos tenido muchos inconvenientes últimamente con los enfermeros, ¿cierto? ¿Por qué? Yo digo que es que hoy en día, pues yo le echaba la culpa a las academias o a las entidades como esta, ¿cierto? Yo hablo en general, no hablo solamente de CELAP, en general, de que no les están enseñando absolutamente nada, jefe, pero yo estoy viendo que ustedes están tomando la molestia de explicarnos paso a paso con esta clase del día de hoy. Nos está explicando cuál es el método para abordar un paciente. Ya estoy siendo auxiliar de enfermería y me estoy quitando el uniforme de bomberos, pero estoy viendo que aquí pues nos estás explicando o nos vas a explicar cómo va a ser el trato con los pacientes, ¿cierto? Me ha tocado Sí. con unos enfermeros que realmente a uno le provoca, y me disculpan la expresión, ahorcarlos, porque usted lo dijo ahorita, es uno con un dolor, es uno con, no voy a decir que todos, pero es uno con un dolor, con una incertidumbre, y los ve uno pegados al teléfono o chismoseando o alguna otra cosa. O sea, no entiendo en qué momento del curso, de la capacitación, de la técnica, y me disculpa si soy muy grotesco, muy agresivo, se pierde eso, ¿cierto? Porque yo estoy viendo, vuelvo y reitero, que usted nos está enseñando, pero no entiendo. Y lo digo porque me ha tocado verlo desde primera línea, llegar, y es una atención muy mala hacia los pacientes y uno no sabe ni qué hacer, y hasta que uno entrega al paciente al hospital es la labor de uno como bombero, ¿cierto? O como organismo de socorro. De ahí para allá les corresponde a los auxiliares de enfermería, a los enfermeros. Entonces, ¿en qué momento eso se pierde? Gracias, profe, por la intervención, y me disculpan de pronto lo agresivo que sonó. No, 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 señor. Está en todo su derecho igual de exponer las cosas y sí, no podemos generalizar, ¿cierto? Se ve de todo. En esto se ve el auxiliar o el personal de enfermería, porque somos enfermeros profesionales y auxiliares que formamos un equipo en la atención, pero se ve que ahora se está perdiendo mucho la vocación. Aquel personal de enfermería que no tiene vocación de servir, vocación de atender a las personas, es aquel auxiliar de enfermería, hombre, mujer, ¿cierto? Porque en esta rama estamos tanto los dos géneros, es aquel que de pronto tiene ese trato no humanizado, ese trato no digno hacia las personas, es aquel que está en un celular. Es más, algunas instituciones están prohibiendo ya el uso de los celulares, solo celulares institucionales. Todo esto de las redes sociales nos tiene abrumados con todo esto del uso del celular, de audífonos, en fin. Ya las instituciones están bloqueando a nivel de las
de los computadores, porque ahora todo es sistematizado, una historia clínica, todo, están bloqueando todo lo que son Facebook, redes sociales, porque también se encuentran personas en redes sociales en una pantalla donde están plasmando la atención. ¿En qué momento? Yo creo que más no es el momento, desde mi punto de vista y desde pues no tengo larga experiencia porque son solo 16 años, pueden haber personas que tienen muchísima más experiencia, manejo personal como médico, auxiliar de enfermería, personal administrativo. Entonces uno aprende a ver la vocación de cada persona, ¿sí? Entre esos puede haber una persona líder, ¿cierto? Que le gusta servir, que le gusta atender, que su vocación es ese, el servir, el escuchar a las personas, como hay otras personas que simplemente se dedican, yo cumplo, esta es mi función y pare de contar, ¿cierto? Como habrán otras personas que dicen, esto es lo que me tocó porque no hay más, me tocó aprender esto, tiene más salidas, porque eso a veces se escuchan en un hospital, en un servicio hay 5 o 6 auxiliares, depende, ¿cierto? Y un hospital tiene más servicios. Entonces, desde mi punto de vista, creo que esto es de vocación. Y hay muchas personas que estudian porque sí, están ahí porque sí, porque de pronto, vuelvo y digo, esto es lo que más tiene salida en algunas oportunidades, pueblos, municipios, ciudades, y no tienen vocación, pero desde el punto de vista, desde mi punto de vista como enfermera y en el manejo de personal, lo puedo poner en balanza o un paralelo vocación con el que me tocó, ¿sí? El que tiene vocación tiene ese don de escucha, tiene ese don de ayuda, tiene ese don de servir, ese don de atender. El que no lo tiene, el que me tocó, no tiene esos dones. Simplemente yo le entrego, yo le hago, venga, pero ¿por qué no se deja? Muchas cosas uno escucha. Entonces es eso, la vocación. Otra cosa que puedo añadir a esto son los tipos de escuelas, los tipos de entidades que enseñan, ¿sí? De escuelas de aprendizaje, bueno, en fin, de donde estudiamos. Hay muchas que no plasman todo esto, sino solamente la teoría. Pum, pum, cierto, esta es la teoría, esta es la anatomía, esto es vacunación, esto es los polos del cuerpo anterior, posterior, superior, así se hace esto y punto. Pero ¿dónde está la parte del servir, la parte de la comunicación terapéutica, la parte de la empatía, que eso es lo que se está perdiendo mucho hoy en día, el respeto hacia las personas, la escucha activa, utilizar un lenguaje claro? Entonces, ese es mi punto de vista en este momento. No sé decirle en qué momento se pierde, pero sí puedo hacer ese paralelo de vocación y el estoy aquí porque me tocó. Sí lo puedo decir porque he trabajado con personas y hasta médicos. Uno ve médicos hoy en día que salen muy jóvenes, médicos jóvenes que están ahí, ay, porque es que mi papá me dijo que estudiara medicina y de pronto con comodidad económica, ¿cierto? Y entonces estoy estudiando medicina, jóvenes, pero no tienen esa vocación de servir, esa vocación de formular. Hoy en día se encuentran a los médicos también por esa nueva tecnología que hay, ponen el diagnóstico y él le despliega qué es lo que deben formular, qué es lo que deben hacer. Entonces, pienso que es como más también las escuelas, los pensum que tienen cada institución para el enseñar y la vocación. La vocación es aquí primordial, eso se está perdiendo. Wilmer, Jefe, buenas noches. buenas noches. Con respecto a eso, jefe, usted lo acaba de aclarar, no solo es el personal auxiliar de enfermería o el enfermero o la Sí. enfermera como tal, porque eso viene también en el médico. Se puede Ujú, decir que personas que están en el lugar equivocado, escogieron la carrera equivocada, ujú. porque cuando inician son relativamente son personas que son llevaderas, pero ya con la antigüedad, no sé si es el estrés, la carga de pacientes, pero si hay personal que no se puede, de verdad es muy complicado. Sí,
Sí, señor. Nosotros, por ejemplo, en la institución donde yo laboro años también, nos hablan y nos capacitan mucho sobre la humanización de salud en los servicios de salud. Seguramente en la masterclass, ahorita ya empezamos otro tema, pero cuando estuvimos hablando de humanización, eso lo manejo muy bien porque a nosotros nos ponen talleres. El 17 ahorita tenemos un taller dentro de nuestro horario laboral para todo este proceso de humanización en los servicios de salud. Se vive encuestando a los pacientes sobre satisfacción del servicio para hacer planes de mejora, ¿cierto? Planes de mejoramiento en esta atención. Algo muy importante que dijo Wilmer es, está en el lugar equivocado, ¿cierto? Son personas, perdón, que están en el lugar equivocado y en ese momento, pues, el trato hacia los demás, la atención humanizada, no la brindan porque es que estoy aquí porque me tocó. Y lo otro es que no es tan solo el personal de enfermería, que nosotros somos más, ¿cierto? Que nosotros somos más y ustedes se pueden dar cuenta que en un servicio pueden haber 5 auxiliares, 2 enfermeras, eso depende del número de camas, del número de pacientes, ¿cierto? Y pueden haber 2 médicos generales, un especialista, por ejemplo. Nosotros, personal de enfermería, somos más. ¿Qué pasa con este personal? Están nutricionistas, regentes de farmacia, auxiliares en regencia de farmacia, odontólogos, de todo. Se está perdiendo todo este proceso de la empatía, de la escucha, pero eso es lo que queremos. Queremos mostrar esa diferencia y llevarnos, ¿cierto? Porque yo esto también, en estas clases que yo les doy, día a día, pues lo pongo en práctica también en mi trabajo. Algo que creo que de pronto puedo contradecir es la carga laboral. Si usted quiere lo que está haciendo, así esté estresado, tenga carga laboral, usted escucha, usted de pronto minimiza un poco, ¿cierto? Pero no debemos dejarnos llevar de esa carga laboral, de esos procesos. De pronto me regañaron en el momento por algo que cometí, entonces uno empieza como a sacar, yo siempre digo, fuera vibras y vamos otra vez en la tónica de atención, en la tónica de servir y luego ya miramos el proceso, ¿cierto? Luego ya miramos, bueno, qué pasó, en qué fallé, ¿cierto? Son muchas cosas. Es no dejarnos llenar o no dejar que ese círculo, ¿cierto?, sea grande y de pronto podamos llegar a circunstancias que no son. A veces también se encuentra hoy en día personal, lo digo por mi experiencia personal auxiliar de enfermería, que no respetan ni a su jefe, ¿sí? También uno encuentra de eso. Entonces son personas que si no respetan al jefe inmediato, ¿cierto? Donde se brinda ese respeto, por ejemplo, por mi parte uno brinda el respeto, y no se respeta, ¿qué podemos esperar hacia una persona, ¿cierto? Que llega a un servicio completamente desconocido, ¿cierto? Que llega buscando una atención por alguna dolencia o algo. Entonces son procesos también que podemos ver. Hay muchas cosas que yo también analizo y les digo, esto viene mucho de casa también, ¿cierto? A mí me enseñaron a respetar a los adultos, a mí me enseñaron a respetar a las personas. Todo esto es un proceso. Entonces, desde mi punto de vista, es vocación. ¿Listo? Vamos a definir qué es la comunicación terapéutica, que es aquella que busca generar confianza, comprensión y apoyo emocional entre profesional y paciente. A veces nosotros no escuchamos al paciente, a veces llegan y, por ejemplo, hoy tuve un caso particular. En la mañana estaba solo con un auxiliar de enfermería, la otra persona tomó unos días de vacaciones y pues no hubo cubrimiento de este personal, y pues yo estaba en el proceso de atender, ¿sí? Porque yo a veces me dedico a hacer consulta o a hacer informes o la parte administrativa, bueno, en fin, a gestionar y demás. Me puse en el proceso de atender porque pues, nosotros desde ese punto también podemos ejercer toda esta parte. Y llegó una abuelita de 87 años solita con su bastón
venía diciéndome, jefe, necesito una cita, es que no me dan los medicamentos y yo hace rato vengo solicitando la cita y me la niegan. Entonces yo, sigue, se sienta, por favor, buenos días. Entonces, mire, con solamente decirle a la usuaria o al paciente siga y se sienta, quiere decir que nosotros vamos a escuchar a esa paciente, ¿cierto? Vamos a escuchar a esa persona. Cuénteme, regáleme su número de cédula. Entonces, pero su merced pasó el noviembre, 22 de noviembre, a su consulta, le corresponde ahorita el 22 de febrero, estamos bien, está a tiempo, yo le voy a asignar la cita, tranquila. Pero el doctor le ordenó una toma de laboratorios, ¿usted ya se los tomó? Entonces ella me dice, ay, mi hijita, yo no sé porque es que yo le pago a una señora para que me haga el favor y me haga todas las vueltas, yo vivo muy lejos, bueno, en fin. Entonces yo le dije, ¿y la señora dónde está? Podemos llamarla, podemos preguntarle si los exámenes ya se tomaron, ¿cierto? De otra persona o en otro paralelo. Ah, no, señora, mire a ver si ya se tomó los exámenes, ¿cierto? Y cuando tenga los exámenes, viene y yo le asigno la cita. Llame al auxiliar de enfermería que está pues al otro lado, en el otro consultorio, entonces le dije, por favor, venga, vamos a llamar, mire, la señora me da este teléfono, la llama, por favor, y le pregunta si la señora Pepita Pérez, a la que ella le ayuda a hacer las vueltas, ya se tomó los exámenes ordenados por el médico en noviembre. Efectivamente, el auxiliar de enfermería la llamó, le preguntó y le dijo que sí, que ya se los había tomado, pero que no los había reclamado. La niña auxiliar se fue hasta el laboratorio, lo reclamó y se vino con los laboratorios. Yo los revisé que estuviesen completos, una paciente diabética hipertensa, completos, y le asigné la cita. La señora se fue agradecida, ella venía en la tónica o en el momento un poco molesta, de pronto le noté ese al principio como que no le daban la cita, no sé la señora dónde estaba llamando, cuál era el proceso que estaba haciendo, pero entonces uno saluda, ¿cierto? Allá pues en la parte donde laboro me conocen que soy la jefe, ya las personas pues le dicen, hola jefe, buenos días, jefe, me ayuda. Uno la manda a sentar, ¿cierto? Le dice, por favor, sigue y se sienta, y empezamos el proceso. Ahí es donde generamos esa confianza. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Desarmamos al paciente, ¿cierto? Porque yo no me voy a poner, ay señora, ¿y quién no le está dando la cita? ¿Por qué se la están negando? Porque nosotros acá no negamos o porque sí. No, yo no me voy a poner en esa tónica igual con la usuaria, entonces sigue y se sienta, ya le verifico y le asigno la cita, sí señora. En ese momento desarmamos a la paciente, ¿verdad? Y entra esa generación de confianza, empezamos con ese apoyo, esa comprensión, y la comunicación terapéutica también es la interacción intencionada entre el profesional de salud y el paciente, orientada a aliviar. Ya nos vamos a un proceso asistencial, entonces nosotros somos este personal, ¿cierto? Que seguimos órdenes de los médicos en ejecución de algún tratamiento, entonces vamos en esa orientación a aliviar ese dolor, esa queja, ese momento que está en un servicio de urgencias asistencial, a acompañar, ¿cierto? Porque brindamos ese acompañamiento y generamos confianza también. En esta imagen podemos ver esa escucha activa, ¿cierto? Yo no puedo estar, por ejemplo, aquí está el paciente y entonces yo estoy en mi celular. El paciente me está hablando y entonces yo estoy en el celular. Debemos dejar el celular a un lado, ¿cierto? Las cosas, todo tienen su momento y su lugar. Yo estoy con el paciente, le estoy escuchando porque lo estoy mirando, le estoy escuchando, ¿cierto? Esa es la escucha activa. No es que estoy en otra cosa, entonces yo recibo la llamada y le digo, un momento. Sí, buenas, no sé qué. No, yo puedo mirar. Si es una llamada urgente, pues le digo, por favor, mi señora, espérenme un momentico, qué pena, respondo esta llamada y ya la sigo escuchando. ¿Sí? Son palabras, son frases que podemos utilizar y con respeto que tenemos acá, ya le doy la palabra que levantó la mano, tenemos este respeto, es que es un valor, por eso digo que esos valores de casa deben venir, de crianza, de casa, ¿cierto? Son valores que debemos tener nosotros como seres humanos. Es un sentimiento fundamental que implica atención, consideración,
valoración y reconocimiento de los derechos y cualidades propias y de los demás. Debemos respetarnos a nosotros mismos y a los demás, ¿cierto? Debemos tener consideración, no es lo mismo el usuario o la persona que viene de la misma ciudad, del mismo pueblo, ¿cierto? A la persona que viene de la vereda, que tuvo que madrugar, que de pronto viene después de ¿cómo se dice? La parte de un carro que se varó, bueno, en fin, muchas circunstancias que pueden pasar. No es lo mismo a la persona que viene, que vive, que uno conoce de pronto, que vive en la misma manzana donde está el hospital, en fin. ¿Listo? Entonces, y uno empieza ya a conocer las personas que de forma constante están consultando. ¿Quién pidió la palabra? Catalina, creo que es quien tiene Sí, la mano levantada. sí, profe, pues ahí en lo no tener como esa empatía con el paciente es delicado, porque, o sea, en un hospital nos vamos a encontrar personas que tienen también problemas psiquiátricos, que tienen muchos problemas. Y es muy bueno, como usted decía, saber abordar al paciente y saber llevar al paciente, porque pues si, por ejemplo, yo estoy con un paciente psiquiátrico y el paciente a mí me habla feo o algo, pues la verdad, pues yo no me podría igualar con él. Yo Ajá, sí, tendría señor. que- yo tendría, pues es un ejemplo que pongo, yo tendría que saber escucharlo, hablarle, saber o sea, buscar la forma y tener De manejar. esa empatía con él. Buscar la forma de manejar, gracias Catalina, sí señora, buscar la forma de manejar el momento. Y lo que dice Catalina es muy cierto, yo no me puedo poner de tú a tú, ¿sí? Yo no puedo decir, el paciente me contesta fuerte, entonces yo voy a subir el tono de voz y vamos, como, pues no me gusta mucho utilizar la palabra que digo, pero vamos a ponernos de tú a tú, entonces no, él es el paciente, yo soy el profesional, yo soy el personal que lo estoy atendiendo. Es manejar las circunstancias y tratar de desarmar, ¿cierto? Desarmar a los pacientes. ¿Cómo los desarmamos? Pues eso, que yo no me voy a poner de tú a tú, ¿cierto? Sino que voy a empezar a decirle, bueno, ¿qué necesita? Yo lo escucho, le voy a tratar de solucionar sus dificultades, ¿cierto? Vamos a mirar cómo le puedo ayudar. Siga y se sienta, por favor. Todas esas cositas. Entonces no vamos a dejar el usuario que esté parado frente a nosotros y nosotros mirándolo así de pronto hacia arriba porque el usuario es más alto, nosotros estamos sentados, en fin, vamos a tratar de Profe, manejar la situación, señor. perdón, y también es muy importante lo que es el lenguaje verbal y no verbal, porque muchas veces nosotros apuntamos a de pronto a un paciente y muchas veces no por la expresión, o sea, por los gestos que estamos haciendo, también podemos muchas veces incomodar a ese paciente, Sí, no señor. solamente con palabras bruscas ni nada, sino con solamente como por una mirada. Levantar la ceja, para allá vamos. Las otras diapositivas tienen ese tipo de lenguaje. Para allá vamos, pero por ejemplo, yo no contesto nada, pero sí hago mala cara, sí de pronto, terrible, ¿cierto? Levanto la ceja, miro feo, toda esa es la comunicación también no verbal, ¿listo? Lenguaje claro y verbal y no verbal, el lenguaje pues hablamos, emitimos palabras, ¿cierto? Mientras que el lenguaje no verbal se usan gestos, expresiones faciales, posturas. De pronto el usuario me está escuchando y yo me está hablando y yo giro la silla y lo ignoro, ¿cierto? Lo que comentaba hace un momento, tuerzo la boca, subo la ceja, lo miro mal, esos son no verbales, ¿listo? Y alguien prendió el micrófono, por favor. Y tenemos esta palabra clave. Y esa persona gritando a todo el mundo. A ver, Jaime, Esa persona Jaime, gritando. Jaime Soba. Listo, gracias, Jaime. Bueno, vamos a continuar con esta palabrita que es muy importante tenerla en nuestro diario vivir. Esto no es tan solo
en nuestro servicio, en nuestro trabajo, sino también en la casa, en la comunidad, en nuestra familia. La empatía, capacidad de entender y compartir los sentimientos y emociones de otra persona, poniéndose en su lugar sin necesariamente estar de acuerdo con ella. ¿Listo? Vamos a tener esa capacidad de escuchar y entender a la persona, ¿cierto? De escuchar lo que está sintiendo en ese momento, de tener en cuenta las emociones, porque hay muchas personas que llegan de pronto tristes. A veces hay usuarios que cuando utilizamos esa comunicación terapéutica lloran, comentan sus dificultades, de pronto tienen problemas, a veces no tienen dinero, porque les toca ir de pronto a tomarse en un examen lejos, pero no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, no necesariamente debemos estar de acuerdo con la persona, pero sí nos ponemos en el lugar. Hombre, ¿yo qué haría si, por ejemplo, tengo problemas en mi casa y nadie me acompaña a la cita? Estoy sola, mis hijos están cada uno trabajando con sus hijos, con sus esposas, por ejemplo, y yo estoy sola, pero en el seguro, en la atención, me piden que vaya con un adulto, que vaya acompañado. ¿Qué hago si no tengo quien me acompañe? Listo, entonces nos vamos a poner en el lugar, vamos a escuchar, vamos a entender, a comprender y a lograr ese lenguaje o esa comunicación asertiva. Vamos a ver esto muy importante que es la Profe, comunicación común versus, señora, qué pena, le interrumpo. dígame. Yo quería decir, pues comentar algo de lo que tú hablabas ahorita, perdón, me retrocedo un poquito, cuando decía de que, por ejemplo, tenemos algún problema y lo salimos como que revolviendo en la área de trabajo. O sea, eh, Mm, yo digo que uno tiene que manejar esas emociones. Yo digo que lo que uno le pasa en la casa se quedó en la casa y lo que pasó en el trabajo hay que saberlo manejar porque pues no podemos estar revolviendo nuestros sentimientos o nuestros problemas con los pacientes porque pues vamos a generalizar, perdón, a ellos a de pronto un problema mayor, tanto psicológicamente o en el ámbito laboral. Entonces, se debe manejar como toda esa parte. sí, señora, es correcto. Algo que a mí me decían en mi proceso de estudio universitario, nos decían, ustedes siempre que llegan a una institución de salud, a laboral o laborar, perdón, o a la institución donde estén, deben llevar, ustedes salen de la casa y se llevan la malética de los problemas de la casa, ¿cierto? Vamos, no, es que de pronto me peleé en la mañana con mi esposo, terrible, tenemos problemas, no, mis hijos se fueron para el colegio sin desayuno porque no quisieron comer o porque no tenía para darles, en fin, nos vamos de pronto pensando en todo ese proceso de la noche anterior, de la mañana, ¿cierto? Pero debemos llegar a la puerta de nuestro trabajo y esa maletica que tenemos ahí, grande, pequeña, mediana, porque todos tenemos de pronto en algún momento algún inconveniente, problema, la dejamos en la puerta de la institución. Entramos y nos ponemos la otra maletica, ¿cierto? Porque a veces para nadie es un secreto que también se vive ámbitos laborales pesados, ¿cierto? Más en el proceso de enfermería, a veces tenemos esa poca empatía con nuestros propios compañeros y compañeras, entre colegas, ¿cierto? Entonces cogemos esa otra maletica. ¿Cierto? Vamos en ese proceso. O puede que en algunas instituciones, porque no generalizo, se tenga ese proceso de buen equipo laboral, de buena comunicación, trabajamos en armonía, ¿cierto? Entonces cogemos ese tipo de maletica, trabajamos, la dejamos nuevamente porque no podemos mezclar el trabajo con la casa, porque si no, eso no vamos a tener paz, tranquilidad, ¿cierto? No podemos llevarnos trabajo para nuestra casa. Cogemos saliendo la maletica de nuestra casa y dejamos en el trabajo la maletica de allá. Y al otro día hacemos lo mismo y así podemos tener como un poco de tranquilidad. Digo poco porque pues
Yo creo que la mayoría que estamos aquí presentes en esta sala tenemos o hemos tenido inconvenientes, problemas y pues a veces nos generan este tipo de pronto de pensamientos de angustia, de tristeza, ¿cierto? De pronto de que, ¿qué puedo hacer? Entonces son momentos que tenemos que saberlo manejar en nuestro ámbito laboral. Pablo. Hola, profe, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias, sí, señor. Bueno, perdón, meto la cucharada. Pero mire, Tranquilo, de eso se trata. no hay mentira más grande que esa de que usted deja los problemas en la casa, los de la casa, y en el trabajo deja los del trabajo. No, Eso es sí se la dejan, mentira más sí se grande del dejan. monitoreo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué, Pablo? Realmente lo que debemos tener nosotros son programas de salud mental y de apoyo emocional para poder manejar ese tipo de cosas. Porque si usted tuvo un día duro y a las 5 de la tarde a usted le están diciendo que en un caso extremo le están diciendo a usted mañana va a tener problemas conmigo, usted llega a la casa y si usted no permite aflorar esos sentimientos, en lo que sería un manejo de estrés postraumático, usted va a llegar a la casa y va a estallar con la más mínima cosa que usted le diga. De igual manera, los problemas que usted tiene en la casa, o sea, que tuvo problemas de violencia intrafamiliar, no hay para la comida, no pudo despachar a los niños, ese tipo de cosas. Usted llega al trabajo y si usted no aflora esas cosas con alguien, no maneja eso con alguien, pues sencillamente lo que va a pasar es lo que normalmente pasa, que llega cualquier paciente, cualquier otro individuo, te satura, así como dicen, le agrega la gotica que le hacía falta a la copa y la derrama completamente. Yo pasé por un proceso de estrés traumático muy complejo porque nosotros en una movilización de grupos de rescate, en uno de los vehículos que íbamos se soltó el remolque y matamos a 7 personas. Ah, Dígame, ¿cómo hago yo para no llevar ese problema a mi casa? bueno, son Dígame casos cómo hago yo para, no por eso, dime cómo hago yo para no dejar esos problemas allá. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Le toca llegar y vuelve a jugar ahí donde la vida en pareja entra con una importancia inmensamente grande en la que la pareja de uno tiene que tener la capacidad de permitir hablar, de aflorar esos sentimientos y generar ese apoyo de yo te apoyo, yo te ayudo, yo te comprendo, yo estoy aquí para ayudar. Y lo mismo en el trabajo. Miren, los auxiliares de enfermería son los que más llevan del bulto en todo. ¿Por qué? Porque llegan y tienen, es como son los que están más en contacto con el paciente, toda la responsabilidad recae sobre ellos. No, es que ella no me quiso atender, es que ella me está mirando feo, es que no me colocó el medicamento, y entonces llega la enfermera jefe y le dice, no, es que usted, es que usted, es que usted, ¿sí? Y llega el médico y le dice, no, es que usted, es que usted, es que usted, y cuando menos piensa uno, el pobre auxiliar llega y pega la reventada del siglo y, mejor dicho, llueven cosas para todos los lados. Entonces vuelve y juega, ahí donde viene el cuento. Uno llega, y yo te lo digo porque, por ejemplo, en mi trabajo yo hago tareas de alto riesgo. Uno llega y uno aprende a conocer a todos sus trabajadores. Y uno hay gente a la que uno llega y sabe, y uno dice, bueno, este man está así, este man no ha comido. Y eso es un problema que trae la casa. ¿Cómo hago yo para que alguien que no comió en su casa llegue y esté en una jornada bien? O le miro uno la cara de compañero y dice, este barraco tiene un problema y está propenso a cometer un accidente. Y se pone uno a hablar con ellos, venga, hablemos un ratico. No, es que tuve un problema, porque es que en mi casa tal cosa, tuve un problema, que mis hijos, que esto, que aquello, que aquello. Y entonces ya cuando hablan con uno le dicen, sencillamente dicen, descansé, porque tuve un momentico en el que solté todo lo que tenía y ahí sí puedo continuar. Pero ese cuento de que uno deja los problemas en la portería, muy difícil. bueno, es difícil, pero no, o sea, difícil manejarlo, pero debemos tener esa capacidad de poder minimizar todo. Son problemas extremos, ¿cierto? Son ya le doy la palabra a Nelson, son circunstancias extremas, pueden haber cosas pequeñas, mínimas, ¿cierto? Que de pronto se deben manejar, que debemos tener esa capacidad, desde mi punto de vista, de poderlo manejar, porque nosotros no podemos revolver todo, porque viene todo este proceso de la salud mental.
Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo problemas en mi trabajo, lo llevo para la casa, pero mi esposo, por ejemplo, no tiene esa capacidad de escucha y esa capacidad de decir yo lo apoyo, ¿cierto? Son circunstancias diferentes. Bueno, uno también de pronto aprende a conocer su personal, ¿cierto? Lo que usted está diciendo, Pablo, está diciendo, bueno, vemos que hoy Pepito Pérez lo veo carizbajo, y lo veo un poco triste y siempre es alegre, siempre llega buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del turno, ¿cierto? Entonces algo pasa. Pero sí debemos tener la capacidad o debemos saber trabajar esos procesos de tener problemas en las dos áreas, que pues obviamente algunos problemas son más grandes, otros son pequeños. Por ejemplo, el caso que su merced comenta, pues ya es algo de un trauma a raíz de qué pasó, a raíz de todas las cosas que genera este tipo de accidente en el momento que se está brindando una atención, ¿verdad? Son diferentes procesos. Yo hablo de pronto en el momento de que simplemente me peleé hoy con mi esposo, por ejemplo, pongo un ejemplo así X, pero sé que ya de pronto en la tarde puedo hablar y se genera algo mínimo. Pero ya son problemas, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Eso ya es un problema grande, que de pronto hay violencia psicológica, que de pronto hay golpes. Sí, son problemas ya difíciles de uno decir, bueno, yo tengo problemas en la casa, dejémoslos acá, vamos a coger la otra maletica, seguramente no tengo esa empatía con todo el personal que labora conmigo, ¿sí? Yo lo digo, por ejemplo, de tratar de manejarlo, de darle como esos espacios a cada cosa, pero hay procesos y problemas más grandes, de mayor proceso mental, que ya requerimos de pronto proceso de ayuda psicológico, de apoyo, de pronto de la líder o el líder, de gestión humana. Por ejemplo, en las entidades existe la parte de psicología, en el recurso humano, de escucha, ¿sí? Porque eso también se ve también porque, vuelvo y digo, ninguno de nosotros estamos exentos a tener un tipo de problema como este grande, de pronto de algún proceso de frustración, depresión, en fin, ¿listo? Pero sí debemos tratar de manejar esos problemas mínimos para pues no sobrecargarnos tanto. Y como dice Pablo, llega la gota que le faltaba para rebosar el agua del vaso, ¿cierto? Entonces yo tengo esos problemas y llegó la otra, ¿quién es el que va a tener como ese paso a decir, no, pero es que la enfermera se desquitó conmigo? No, pero es que la enfermera, mi jefe, entonces me está regañando. Ve, pero ¿por qué me regaña si yo qué hice, pero no me explica qué fue lo que hice? ¿Cierto? Entonces debemos tratar de manejar todo esto y a veces uno se desquita o al contrario, se desquita con las personas y no tienen la culpa o al contrario, llevamos esos trabajos, esos problemas mínimos para la casa, entonces estamos de que me dijeron algo como Pablo nos dice, entonces yo exploto, yo ya digo cosas que de pronto después debo pensar por qué las dije, de pronto hirientes, de pronto palabras que no debí decir. Por ahí tiene la manita. Y la empatía, y la empatía tiene límite, porque si uno como auxiliar empieza a absorber todos los problemas que le cuentan a uno en un servicio, ¡jue madre! Sí. Sí, señor, es muy cierto. Uno ya le doy la mano, Nelson, ya le doy la palabra, perdón. Tiene un límite porque tampoco nos debemos dejar recargar de los problemas de las personas, ¿cierto? Porque, vuelvo y digo, todos tenemos problemas y algunos más que otros, ¿cierto? Algunos de circunstancias más difíciles. Entonces no nos podemos dejar sobrecargar de esto, pero sí tener ese proceso de empatía con su límite y pues el proceso de escucha de cada uno. Nelson, qué pena. Hola, buenas noches. Bueno, creo que ya lo acabas de decir. Bueno, acá la importancia de la empatía, pero también de tener pensamientos ordenados, más cuando se trata uno de liderar grupos y en este tiempo en la parte de emergencias, porque pues algún pensamiento desafortunado pues puede generar un evento adverso, pues puede que se genere un trauma en el momento, pero ese trauma se puede pasar a una crisis. Entonces yo creo que ahorita por eso están buenos los primeros auxilios psicológicos, donde esa empatía, porque es que a veces uno dice, ¿qué tan empáticos son?
porque a veces uno dice, es que yo me pongo en el lugar de la otra persona. Pero, Eso para mí es algo simpático, pero empático es cuando verdaderamente me filtro, me interno en la necesidad de esa persona. Entonces es también saber dar roles y responsabilidades, saber cuándo debe uno dar un primer auxilio psicológico, saber atender. Y yo creo que esto es un trabajo articulado donde en las emergencias y sobre todo en la parte de la salud, pues cuando uno tiene una misma carga, pues obviamente se va a ver reflejado en nuestro hogar. Y por eso es que la mayoría actualmente de nuestros hogares no están tan bien porque uno lleva los problemas a la casa y al trabajo los problemas, o sea, viceversa. Yo soy especialista en riesgo psicosocial y profesional en seguridad y salud en el trabajo, 25 años trabajando con ARLs. Y cuando uno visita una empresa y hace un análisis de baterías de riesgo, accidentalidad, ve que pues cuando uno trabaja con el personal y cuando yo hablo en la parte de emergencias, porque también trabajo con policía y ejército, ve que es que a veces uno no sé qué tanto se valora porque uno es que dice la palabra yo trabajo por mis hijos o yo trabajo por X persona, pero qué tanto se quiere uno para tener esos pensamientos, organizarse y quererse a nivel psicosocial, porque es que ahorita todo el mundo trabaja la parte física, un examen médico, la parte mental y la parte social. sí, Entonces yo creo que es muy importante aquí resaltar, como decía Pablo, pues hay que tener diferentes escenarios pero lo que él pinta, ese escenario es crítico, pero ahí es donde nosotros, ¿cómo vamos a tener esos pensamientos ordenados para que eso no se nos vuelva en una crisis? Que eso ya genere un problema a nivel hogar y nivel empresarial, que eso trabajo ya... laboral. Sí. Entonces es importante uno, vuelvo y recalco lo que tú acabas de decir, empatía, pero sobre todo articular y pues ya ahorita existen muchos campos a nivel psicosocial donde genere ayuda. Porque es que a veces cuando uno calla, y más que todo cuando uno es hombre, porque cuando uno es hombre, uno es entre más callado, más le duele. Entonces es importante tener esa necesidad de uno tener una persona que verdaderamente sienta, que sea empático y no simpático, porque es que a veces eso es lo que a veces nos encontramos en el día a día. Entonces, pues, tienes razón, Pablo, tienes tu razón, pero yo creo que articuladamente necesitamos un equilibrio, una balanza a nivel empresa, a nivel trabajo, pues para que no tenga uno problemas en los dos y tenga uno un bienestar físico, mental y social. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, señor. Sí, señor, y hoy en día las empresas están trabajando mucho en eso. Yo, por ejemplo, en la empresa que llevo antes no tocaban estos temas, no miraban como esa parte mental, a veces le hacen unos encuestas donde lo ponen como a pensar, venga, ¿qué respondo acá? Pero yo sé que a nivel de esas encuestas que envía Recursos Humanos está haciendo un estudio, un análisis, y las ARLs también. Hoy en día, nosotros donde laboramos tenemos la ARL positiva, hoy en día están yendo a las instituciones a hacer talleres de salud mental, diferentes tipos de talleres. Es más, nos están dejando hasta unas menciones de honor por servicio, que eso también antes no se veía. Se está manejando mucho el tema mental, la salud mental. Y pues estoy de acuerdo con Nelson, con Pablo también, que es una forma de equilibrio, es como una balanza, ¿cierto? Una balanza que debemos poner las dos cosas porque si no nos volvemos un completo 8, perdónenme la expresión, un completo 8 y no podemos saber qué voy a hacer en mi casa, qué voy a hacer en mi trabajo y no organizamos, la palabra que utilizo, organizar nuestros pensamientos para así poder pues estar bien en nuestra casa, ¿cierto? Y estar bien en nuestro trabajo y brindar esa atención, que es lo que estamos buscando la noche de hoy acá con toda esta de la comunicación terapéutica con nuestros pacientes, para poder generar esa buena atención, ese trato humanizado y no dejarnos llevar pues por las complicaciones que de pronto tengamos en ese momento. Sandra. Las ARL a raíz del COVID hicieron algo que se llama promoción y prevención. Por eso todas las empresas y todas las ARL tienen que tener en su cronograma esa capacitación, porque a raíz del COVID, pues muchas personas entraron en depresión, se elevó los suicidios, bueno, muchas Sí, cosas que ocurrieron a en la, raíz de ese encierro, que puede en decir la entre entidad donde comillas. laboro,
empezaron el año pasado a hacer ese tipo de sesiones. El año pasado fueron 3 veces, tenemos 3 menciones ahí de honor que nos dejan como por la participación. Pero pues antes no se veía, estoy hablando de 2011, 2012, 15, del tiempo que más o menos yo estoy, 2019, 18, pues todo esto no se veía, la ARL, era ahí la ARL y ya. Después del COVID, pues sí se hizo más presencia de todas estas ARLs y el año pasado en la institución donde laboro empezó como el proceso de toda esta parte del manejo de la salud mental. Vamos a continuar, si no, esto yo sé que es un debate largo de todo esto, pero si no, pues no doy por terminada la clase y voy apenas en la diapositiva número 4. Entonces, estábamos hablando de la comunicación común y la comunicación terapéutica. Entonces, en la común es espontánea y cotidiana, ¿cierto? Yo hablo de forma espontánea, cotidiana. Ya a nivel de un servicio, pues tiene que ser planeada con un propósito clínico, este tipo de comunicación, con una ayuda, un propósito de ayuda, un propósito de servir. En la común, pues el enfoque no siempre es empático, ¿cierto? Porque es que no me hablo con mi vecina, porque es que a mi vecina le hablo de esta forma. Se me ocurre ahorita, hay muchos ejemplos, voy de pronto con los profesores del colegio de mi hijo, de mi hija, en fin, ¿cierto? O solamente estoy enfocada a transmitir una información X y listo. Y en la comunicación terapéutica, pues está basada en ese respeto hacia las personas, enfocada a comprender, enfocada pues a tener esa empatía con el ser humano que estamos atendiendo. El resultado puede generar algún tipo de distancia en la comunicación común, solamente me hablo, de pronto salgo y me encuentro con mi vecina o de pronto con mi familia no me veo mucho tiempo, ¿cierto? Entonces puede generar un tipo de distancia. Y aquí en la parte asistencial, en la parte de atención de pacientes, pues fortalecemos ese vínculo mientras el paciente está en esa hospitalización, mientras está pues al cuidado de nosotros, mientras estamos atendiendo este servicio. Por ejemplo, aquí nos hacía nuestro compañero la primera pregunta, pues nosotros respondemos o es nuestro paciente hasta cuando lo llevamos a la institución de salud, de ahí para allá, pues ya viene el otro proceso de las personas que están dentro de la institución. Entonces, mientras usted está atendiendo al paciente, fortalece esa confianza y ese vínculo con el paciente. Entonces, tenemos una comunicación común, ¿cierto?, de nuestro común día a día y una comunicación terapéutica. ¿Cuáles son esos elementos esenciales de la comunicación? El emisor, ¿cierto? ¿Cuál es la persona, quién es la persona que quiere transmitir el mensaje, ¿cierto? Hay un contexto que es lo que yo quiero transmitir, es lo que el mensaje que quiero transmitirle a la persona, ¿cierto? Tenemos un canal, yo lo puedo transmitir por un video, por un audio, ¿cierto? Tenemos varios tipos de canales de transmitir, simplemente porque le doy la información verbal, simplemente porque le doy la información en una hoja, en un folleto, en un volante, ¿cierto? ¿Qué transmitimos? Un mensaje, ¿cierto? Un mensaje. ¿A quién? A esa persona receptora, a ese paciente. Queremos transmitirle que su cita quedó programada para tal día, debe estar con tiempo, debe traer estos papeles. Quiero transmitirle que ya está preparada su salida, su egreso hospitalario, debe asistir a las citas, le entrego las hojas, le entrego su historia clínica, le entrego los cuidados que debe tener en casa posoperatorio, ¿cierto? Estoy dando un mensaje, yo soy el emisor, tengo varios canales para poder abordar o dar este mensaje y la persona receptora también debe tener esa capacidad, ¿cierto?, de escucha y de entender, que es aquí donde estamos fallando bastante. ¿Qué pasa? Nosotros somos ese emisor y seguramente damos la información rapidito. Señor, usted tiene cita el 15 de febrero, debe estar a las 7 de la mañana, recuerde que debe traer sus exámenes. Listo, hasta luego, que esté muy bien. Le dimos tiempo a esta persona de pronto a hacernos una pregunta, de pronto decirnos, venga, me hace un favor, ¿me puede repetir a qué hora? O le entregamos algún canal con el mensaje, es decir, le entregamos un recordatorio, le entregamos un papel, le enviamos un mensaje. No, entonces ahí es donde la comunicación se ve truncada, por así decirlo, y es donde empiezan los errores. Entonces el paciente no llegó el 15, sino llegó el 16. El paciente llegó el 15, pero no llegó a las 7, sino a las 8 de la mañana. El paciente llegó el 15 a las 7, pero no trajo los exámenes.
¿sí? Entonces debemos tener esos elementos de la comunicación todos en un acorde para que el mensaje sea transmitido y sea entendido. ¿Listo? Y pues obviamente retroalimentar también es muy importante, entonces le preguntamos al paciente o le decimos al paciente, bueno, dígame cuáles son los cuidados que debe tener en casa. Entonces, no, me debo lavar la herida, me debo bañar todos los días, debo darme el sol, debo caminar en mi casa, no subir escaleras. Entonces, ahí podemos entender que el paciente nos entendió la comunicación que le queríamos brindar. ¿Cuáles son esos tipos de barreras, cierto, en esta comunicación? Tipos de comunicación primero, pues como nuestra compañera nos lo decía, está la verbal, la no verbal, esos gestos, esas expresiones que a veces hacemos, ¿cierto? Que a veces de pronto subimos la ceja, fruncimos la parte del ceño, de pronto volteamos la mirada, bueno, muchos gestos y expresiones que son comunicación no verbal. Escrita, todo este momento de documentación, de recordatorios, de volantes, folletos, simbólica, entonces puede ser toda la parte de signos, por ejemplo, y símbolos. Por ejemplo, un tipo de comunicación es decirle al paciente por un letrero que hay unas escaleras. Decirle al paciente por medio de esta comunicación que esto es un baño para caballeros. Que la silla de ruedas está ubicada en ciertos sitios, ¿sí? Son la parte de símbolos, signos. Ahorita también está toda la parte de que se deben estar marcados todas las áreas, todo esto por el proceso de calidad, de seguridad del paciente y demás. ¿Cuáles son esas barreras que podemos encontrar en este tipo de comunicación? Emocionales. Entonces, aquí viene todo el proceso que estábamos hablando, ¿cierto? No podemos tampoco ponernos tan en el zapato del otro, ¿cierto? Porque no podemos llegar tanto a decir yo me dejo llenar y llenar de todas esas emociones, ¿cierto? Porque también nos puede afectar. Ahora, vamos a mirar qué emociones tiene nuestro paciente en ese momento. Puede tener miedo, puede tener ansiedad. Y esa barrera que tiene en ese momento nuestro paciente, pues no nos genera una comunicación asertiva o una comunicación adecuada. ¿Por qué? Porque el paciente está nervioso, tiene miedo, tiene ansiedad y no me está escuchando lo que le estoy indicando, lo que le estoy diciendo. Entonces, ese sería un tipo de barrera para yo poder comunicarme con el paciente. Culturales. Esto viene también mucho de pronto en las creencias, en la religión, ¿cierto? Y se ve más que todo, por ejemplo, en las maternas. Ahorita no tanto, en las gestantes, las personas que tienen bebé en su puerperio inmediato, mediato, en la parte de la instancia hospitalaria, que empieza todo el proceso, bueno, mamita, vamos a bañarnos, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio, qué sé yo, del pañal, vamos a cambiar la sonda, pero la mamita dice, no, yo no me voy a bañar. Tiene esa creencia o esa cultura, ¿cierto?, de que las mamitas en su puerperio no se bañan. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Pues tratar de comunicar, tratar de dar esas razones, ¿cierto? Pero obviamente esta paciente, pues este momento de esa diferencia contextual debemos respetarlo, ¿sí? Nosotros damos las razones, y eso se ve más que todo en las maternas, damos las razones, el por qué, pero pues ella tiene su costumbre, su creencia, ¿cierto? Pues debemos respetarla. ¿Quién levantó la mano? Bueno. Y las tecnológicas, fallas del equipo. Entonces nosotros queremos transmitir algún video. Catalina, creo que es la que quien levantó la mano, Catalina. Sí, profe, Señor. por ejemplo, lo que tú decías pues, porque hay muchas pacienticas que en embarazo, pues, de que creen en las creencias, como tú lo decías. A mí me tocó cuando yo estaba en el hospital para tener a mi bebé, me tocó ver una mamá que le decía a la enfermera que ella no, pues como tú dices, nos iba a bañar. Entonces la enfermera muy formal le dijo entonces que bueno, que estaba bien, entonces le iban a hacer un baño en cama.
Sí, con señora, pañitos, debemos, ujú, pero debemos fue, respetar fue una- en ese momento, señora. pero fue, o sea, esa enfermera lo supo decir como de esa parte, como de esa empatía, como con ese respeto, como que logró como que la paciente también se sintiera como en confianza, como con esa tranquilidad. No se sintió como indispuesta, como maluca, no. Entonces es algo, pues, eso, pues yo lo sentí bien en ese momento que yo también ya iba a tener a mi bebé y me dio mucha confianza. Confianza, sí señora. Muy bien, sí, en ese momento se debe respetar la decisión porque es su tipo de cultura, su tipo de creencia, ¿cierto? Le hacemos ver porque es importante darle pues las razones, las justificaciones de la importancia de un baño, porque hay personas que tienen ese tipo de creencia de por sus 40 días de ese puerperio, ¿cierto? Entonces se hacen ver la importancia, pero se respeta en ese momento y se puede hacer un baño, ¿cierto? En cama, en sus áreas genitales, en fin. ¿Listo? Entonces es importante y mire que Catalina lo está diciendo. En ese momento la persona enfermera, auxiliar de enfermería, pues manifestó que listo, no había ningún problema, se hacía este tipo de baño en cama y generó esa confianza, ese momento de listo, bueno, venga, bien, me van a atender, así yo diga que, bueno, no me quiero bañar, porque eso se ve mucho en las maternas, vuelvo y digo, ellas vienen con un tipo de creencias y a veces también las mamás, las suegras, bueno, las abuelas, en fin, traen todo este proceso. Las tecnologías, fallas en el equipo para poder transmitir algún mensaje, entonces yo llevé muy bien, preparé bien mi video, preparé bien de pronto esas diapositivas para transmitirlas y hubo una barrera que la tecnología en ese momento falló el equipo, falló el televisor, el video bin, en fin, lo que haya tenido para proyectar y no pude transmitir ese mensaje, esa comunicación, pues tuvo una barrera. Ambientales, entonces esto se ve más que todo en las charlas. Cuando damos charlas debemos buscar los espacios adecuados. Por ejemplo, un aula múltiple, un salón, porque no podemos hacerlo de pronto, pero debemos también hacerlo, y ahí es donde viene una barrera muy importante. Digo, no podemos, sería como la forma de poder transmitir un mensaje donde todos nos escuchan, nos van a escuchar, por ejemplo, en una sala de espera de un servicio de urgencias. Yo quiero transmitir un mensaje en ese momento, entonces me paro frente a la cantidad de personas que están en la sala de espera del servicio de urgencias y empiezo a hablar, ¿sí? Hay ruido, el espacio es pequeño, la gente obviamente está esperando un servicio, está enferma, entonces va a haber una barrera en ese momento. Me puedo parar frente a una sala de espera de una consulta externa, donde todo el mundo está esperando la cita, usted está pendiente a ver en qué consultorio me van a llamar, en fin, hay mucho ruido, esa es una barrera, el espacio es pequeño, no me están escuchando, si me escuchan de los 20 que hay 2 o 3, ¿listo? Entonces son barreras que se pueden presentar al tratar de tener una comunicación. Comunicar bien es más que hablar, es comprender. Entonces debemos saber mediar estas barreras, ¿cierto? Tener todos los tipos de comunicación presentes para poder transmitir un mensaje acorde con lo que queremos que el receptor entienda y comprenda. ¿Listo? Entonces, a veces también hay mensajes que debemos ser concisos y precisos. No podemos extendernos tanto con una información donde yo quiero llegar a un punto exacto de una forma concisa y precisa, pues para que no se vuelva no se vuelva de pronto largo este tipo de mensaje, pues la persona se distraiga y pues termine no entendiendo lo que quería emitir el mensaje para este tipos de personas. Fases de la relación terapéutica. Entonces debemos tener una orientación que es una preparación, una presentación y generación de confianza iniciales. ¿Listo? Entonces yo tengo que preparar, tengo que hacer esa presentación por cualquier tipo de comunicación y generar esa confianza inicial. Yo no puedo pararme frente a un auditorio de pronto que alguna capacitación, por ejemplo, el curso de maternidad y paternidad, algún curso de insulino requirientes, porque voy a hablar del dengue también a cierta población, en fin. Yo tengo que obviamente generar ese tipo de confianza inicial
donde voy a empezar a presentarme, a generar esa confianza y no simplemente me paro, buenos días, acá vamos a hablar del dengue, entonces el dengue es, no. Es muy importante esta orientación y este proceso de confianza. Identificación, comprensión de necesidades y de preocupaciones. También cuando yo quiero, ¿cierto?, tener esa fase de relación terapéutica con mi paciente, pues comprendo y miro las necesidades y preocupaciones que tiene mi paciente en este momento. Entonces, en este momento al paciente le preocupa quedarse solo, por ejemplo. Está en un área de hospitalización y le preocupa quedarse solo, entonces vamos a identificar, vamos a mirar qué le sucede, qué pasa. No, es que no me quiero quedar solo. Bueno, en fin, los niños, por ejemplo, en un servicio de pediatría, debemos comprender y tener pues sus preocupaciones. Las mamitas están preocupadas por la evolución de este niño, ¿cierto? Esas fases de esa relación terapéutica también debemos intervenir, tener esas acciones de terapia, que es todo el proceso de tratamientos, todo el proceso de signos vitales, de revisión de la herida, de revisión de los accesos venosos, sondas vesicales, en fin, y acompañamiento en cada proceso que se realice. Y la resolución de esta fase es el cierre y agradecimiento. ¿Cómo cerramos y cómo agradecemos? El paciente se fue para su casa después de su cirugía, todo salió bien, ya de pronto tiene una deambulación adecuada, ya hubo mejoría, entonces nos vamos para la casita y ya entonces, ¿quién va a agradecer de toda esta atención? Pues el mismo paciente, si hubo ese trato humanizado, si hubo esa escucha, si esos cuidados que brindaron fueron acordes para el paciente, pudimos escuchar, pudimos comprender, entonces ya hay un agradecimiento por parte de nuestro paciente y esa fase terapéutica en ese momento se da por resolución. Técnicas de comunicación efectiva. Mire, aquí hablábamos de algo que era asertiva y otra cosa es efectiva. Entonces debemos repetir con nuestras propias palabras lo que el paciente expresa para comprender o para confirmarle al paciente que le comprendimos lo que nos quiere decir. Por ejemplo, el paciente manifiesta dolor de estómago con diarrea y fiebre. Por ejemplo, está llegando al servicio de urgencias y el paciente nos está expresando que tiene eso. Entonces nosotros vamos diciendo, bueno, tiene diarrea, ¿cuántas veces al día realiza tipo de posición? Es fétida, líquida, ¿cierto? ¿Cuánta es cantidad, cuántas veces? Entonces ahí le estamos confirmando que comprendimos que el paciente tiene diarrea. Esa fiebre es cuantificada, esa fiebre con un termómetro en cuánto le dio, cuánto marcó el termómetro. No, es que me sentí caliente, tenía calor, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones no la cuantifican. Dolor abdominal o dolor en el estómago, ¿en qué área es? Entonces empieza por acá, ya entonces viene todo el proceso de palpación, de percusión, pues para identificar en qué área del abdomen sería. Reconocer y valorar los esfuerzos y logros del paciente en su proceso de recuperación, que es un refuerzo positivo, entonces vamos bien, está haciendo las cosas bien, se está recuperando. Coma porque necesita recuperar energías, tómese los medicamentos porque necesita recuperarse, lo estamos haciendo bien, va súper bien, vamos mejorando, entonces vamos a ir reconociéndole a nuestro paciente esos logros que ha tenido. Esto se ve mucho en los pacientes que tienen unas estancias hospitalarias largas. Permitir pausas en la conversación para que el paciente reflexione y exprese sus sentimientos. Por ejemplo, el ejemplo que les puse anteriormente, donde le digo las citas para tal día, debe llegar, traiga los exámenes y hasta luego, que esté muy bien. Le dimos algún momento una pausa para que él reflexione y haga alguna pregunta. O le dimos en algún momento alguna pausa en la conversación para que exprese sus sentimientos. Es que ese día no puedo porque yo vengo de la vereda y a las 7 de la mañana no puedo, señorita. Seguramente el paciente va a incumplir la cita. Seguramente el paciente no va a venir a que le vean sus exámenes y seguramente el paciente en alguno de esos exámenes está alterado. Entonces debemos permitir ese silencio, esas pausas en las conversaciones
para que pues podamos escuchar. Validación emocional, reconocer y aceptar las emociones del paciente sin juzgar ni minimizar sus sentimientos. Ay, ya va a llorar. ¿Pero por qué llora? Entonces, ¿cuáles son sus emociones en ese momento? Por algo está llorando, por algo se siente triste, por algo de pronto está molesto, por algo siente dolor, ¿cierto? Entonces vamos a reconocer y vamos a decirle, bueno, tiene dolor, vamos a comentarle al médico que tiene dolor para que de pronto le formule algún medicamento, ¿cierto? Para que el médico le formule y vamos a bajar ese dolor, tranquilo, estoy aquí para escucharlo, para apoyarlo, para atenderlo. Preguntas abiertas, siempre se deben formular preguntas abiertas que inviten a respuestas amplias y profundas, no solo sí o no. ¿Anoche durmió? No. ¿Cierto? Si por una pregunta así cerrada, ¿anoche durmió? El paciente dice no, o no pude dormir. No va a decir nada más. ¿Cierto? Entonces es una pregunta abierta. ¿Cómo sería esa pregunta abierta? ¿Cómo pasó la noche? ¿Cierto? Entonces, señorita, no pude dormir, había mucho ruido, tenía calor, tenía mucha sed, tenía dolor, diferente, ¿cierto? A esperar un sí y un no como respuesta. ¿Listo? Es muy importante. Esto también se basa mucho en estas preguntas abiertas cuando tenemos todo el manejo de seguridad del paciente para poder garantizar que las cosas las estamos haciendo, estamos atendiendo al paciente correcto, le damos la información al paciente correcto, ¿cierto? Y muy importante siempre cuando llamamos al paciente, cuando hablamos del paciente, tratar de nombrarlo completo, si tiene 2 nombres, 2 apellidos. Es muy importante este manejo por todo lo de seguridad del paciente. Y aquí tenemos algo muy importante, hay un marco normativo, la Ley 911 del 2004, que es el Código de Ética de Enfermería, que establece los principios éticos y toda la parte deontológica de la profesión. Exige el respeto por la vida, define el acto de cuidado como eje de la profesión, promoviendo la calidad y la seguridad, y también la dignidad humana y los derechos de los pacientes. Todo esto nos lo dice esta ley, ¿cierto? Que es el Código de Ética de Enfermería, donde pues nosotros hacemos un juramento, ¿cierto? Las 2 profesiones, tanto auxiliares como enfermería, se hace un juramento en esto, en el respeto por la vida, en el cuidado, el acto de cuidado, en la calidad de la atención que estamos brindando, la seguridad del paciente. Y tenemos unos valores claves en todo este proceso de la humanización. Respeto, que ya hablamos del respeto, empatía, amor. ¿Amor por qué? Por lo que hacemos, amor por lo que estamos ejerciendo. Encerraría aquí también la vocación, que es algo muy importante, la solidaridad como equipo también, ¿cierto? Como equipo entre nosotros mismos debemos ser solidarios. Vemos a nuestro compañero que está sufriendo allá con el baño de paciente en cama y yo paso y, ay, no, dejémoslo allá solo. Dejémoslo solo que en algún momento tendrá que sacar ese baño de paciente en cama. Yo estoy haciendo otras cosas, ¿no? Esa solidaridad donde se ve como equipo. Y el compromiso como personal de enfermería. Son valores claves, el compromiso en cada cosa que hacemos, en cada ejercicio de la salud. ¿Y qué es la humanización? Es atender al paciente como un ser integral, considerando su mente, cuerpo y emociones en un contexto de dignidad y respeto hacia esta persona. Esa es la humanización. Brindamos esa atención integral, pero consideramos al paciente tanto en su
mente, todo lo emocional, su cuerpo, que es lo que tiene en ese momento, ¿cierto? Todas sus emociones, su mente, su entorno, y esto lo vamos a mirar con dignidad y respeto hacia cada persona. Tenemos una política nacional de humanización que del 2015, ¿cierto? Más o menos fue impulsada entre el 2015 y 2017 en Colombia, que tiene un marco político que promueve la atención humanizada, y esto ya lo hemos venido hablando, y esto hoy en día las instituciones eh, lo capacitan mucho, lo verifican mucho, que es atención humanizada en todos los servicios de salud del país. Busca centrar la atención en el ser humano, garantizando el trato digno, el respeto a la autonomía, la calidez en la atención y la calidad en el servicio. Esta es la parte normativa que hoy en día las instituciones de salud están velando porque se apliquen, obviamente, porque viene un proceso en cada institución de habilitación, de procesos de acreditaciones, procesos de que se puedan prestar los servicios de salud, ¿cierto? Que hay instituciones, sí, que hay, como nuestro compañero lo decía iniciando la clase, personal de enfermería, no podemos generalizar, pero hay unas personas que no tienen, o un personal de enfermería que no tienen vocación. Vamos a este escenario y cada uno en su mente va a responder o va a hacer su pensamiento abstracto. Paciente adulto mayor que será sometido a un procedimiento médico, procedimiento X, puede ser cirugía, puede ser una colonoscopia, una endoscopia, puede ser algo mínimo como una sutura, una colocación de puntos, presenta ansiedad, presenta preocupación por el resultado, temor a si va a haber alguna complicación, necesita ser tranquilizado y preparado emocionalmente para el procedimiento. ¿Qué frase y actitudes como auxiliar de enfermería utilizaría para generar confianza y reducir la ansiedad en este paciente adulto mayor? Cada uno allá, ¿qué frases utilizaría? Vamos a hacer como si estuviésemos frente al paciente, ¿cierto? Tenemos un paciente intranquilo, un paciente que necesita saber qué va a pasar, qué me van a hacer, necesitamos tranquilizarlo para el procedimiento. ¿Qué frase utilizaría y cómo puedo reducir esa ansiedad del paciente? Catalina. Profe, pues la verdad, pues sería primero la empatía. Y segundo, una buena comunicación, porque así le daríamos como esa confianza al paciente y hablarle siempre con la verdad al paciente, o sea, no decirle mentiras, pero saberle llegar al paciente, decirle, vea, le va a realizar este procedimiento, el médico le va a hacer esto, el anestesiólogo, el que sea, y decirle, todo va a salir bien, siempre con el positivismo, pero nunca como engañar al paciente, sino la verdad, saberle hablar. Sí, señora, muchas gracias. Es importante esto y pasa casi siempre, por ejemplo, cuando se va a aplicar una inyección, preguntan, ¿me va a doler? Y uno dice, no, tranquilo que no le va a doler nada. Mentira, sí duele, se está aplicando una inyección, se está haciendo ruptura de la piel. No le decimos, sí, va a doler un poquito. No podemos decirle, no, tranquilo, no, eso no duele. Sí va a doler, pero vamos a estar tranquilos, estoy aquí para ayudarlo, vamos a aplicar, este medicamento para que disminuya el dolor, créame que la persona va a estar tranquila, porque si le decimos, no, tranquilo, eso no duele, no, eso no duele para nada, estamos engañando a la persona. ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿Pablo? Profe, yo creo que lo más importante es decirle al paciente qué es lo que se va a hacer, cuáles son los riesgos, pero lo más importante es darle a entender al paciente que quien lo va a atender tiene la capacidad para ayudarle a que todo salga bien durante el procedimiento, porque la ansiedad se genera precisamente frente al desconocimiento. Yo te lo decía, creo que en algún momento que en la cirugía que tuve ahora en noviembre, que fue Sí. de vías respiratorias, Ah, ¿su donde merced no fue de la peritonitis? No. eso fue una
antes. Ventoplastia con... Eso me hicieron como 4 plastias ahí, mejor dicho. Uy, Pero fue en rinoplastia, ventoplastia y otra que no me acuerdo. Pero, por ejemplo, yo llegué y entré y no tuve la oportunidad de hablar previamente con el cirujano. O sea, yo llegué gringo y me subieron y me colocaron la anestesia, pero siempre en las otras cirugías me la habían colocado por vía respiratoria y en esta oportunidad me la colocaron fue con los mismos líquidos. Entonces, claro, cuando entré yo al quirófano, estaba ahí el anestesiólogo, profesionales todos ellos, pero nadie me decía nada. Y yo me senté y me sentaron en la camilla y pues madre, yo llegué a un momento en el que les dije, no me voy a dejar operar. ¿Por qué? Porque tengo miedo y me voy a bajar de acá. Y pues me senté en la camilla y lo único que dijo, no, bueno, quédese quietico ahí tranquilo, pero suba los pies. Claro, ese suba los pies fue porque cuando menos pensé fue porque 3, 2, 1 y me fui. estaba Pero listo. claro, la ansiedad se dio y yo después los dije a ellos, es que mire, Claro. la ansiedad está porque a mí nadie me dijo lo que me iban a hacer. O sea, yo hubiera esperado que el cirujano me hubiera dicho antes, no, ya estamos listos, vamos a entrar, bueno, lo que sea. Entonces, eso le da a uno tranquilidad, pero cuando uno no sabe, uy, pues madre, eso es Sí, el tenaz. miedo, se genera un tipo de miedo, ¿qué me van a hacer? Y de pronto desconocemos, ¿cierto? Porque si trabajamos en el área de la salud, esto pues sabemos el paso, pero No, aún así se siente miedo, aún así se siente miedo. Yo he tenido, por no, y ejemplo, vuelve juega, en en la ignorancia, jefe. Hace como 15, 17 años me hicieron una apendicectomía, también la misma gracia. Y yo ya estaba acostado, me habían amarrado las manos para que no me moviera, y empecé yo a escuchar. O sea, es que uno escucha bobadas y las malinterpreta. Y yo escuché que sí, la auxiliar le dijo a la anestesióloga que si me colocaba la anestesia del frasco sellado o la del frasco que estaba abierto. Entonces, ah, claro, pues, pucha, yo le dije, no jodan, vuelvo al cesario, a mí aplíquenme del nuevo, del que está sellado, muéstrenme, yo quiero, claro, y ahí se armó la pelotera. Me tuvieron que claro. amarrar para poder que no me soltara. Pero todo eso me da precisamente por eso, porque cuando a uno no le dicen las cosas como son y no le dan a uno esa tranquilidad, el sentimiento de, ay, pues, pucha, ¿dónde estoy metido? ¿Dónde me metieron? ¿Dónde me metí? Sí, y el miedo existe y esa ansiedad existe. No sabemos si después de una anestesia vamos a volver, no sabemos si después de entrar a un quirófano, que es como el miedo el que más existe, es el miedo de volver, de pronto despertaré de la anestesia. Otro miedo que tienen es cuando les toman la resonancia magnética, las tomografías, ahí también se debe tranquilizar al paciente. Pero es muy importante lo que Catalina y Pablo dicen, debemos hablar con el paciente de forma abierta, sincera, comentando qué se le va a hacer y obviamente lo que Pablo dice es muy cierto, está con personas profesionales capacitados para poder brindar ese tipo de atención, para poder brindar este cuidado. Cuidar es comunicar. Mire que vamos con una comunicación terapéutica que es una forma de cuidado que va más allá de transmitir información, es establecer una conexión humana. Esa conexión faltó con Pablo en esa cirugía, hubiese esa conexión, pues la ansiedad, el miedo, ¿cierto? Estuviese minimizado. No se va a decir que no se siente, pero sí se minimiza. Escuchar es una herramienta clínica esencial que permite comprender la necesidad de los miedos y las esperanzas del paciente. El trato humanizado de enfermería transforma la experiencia del paciente en su proceso de sanación. Escuchar es el primer acto de cuidado. Entonces, mire que todo esto es el resumen de toda esta clase que nos extendimos. Estuvo muy chévere porque hubo participación, cosas, por ejemplo, tenemos una persona aquí que nos dejó algo cierto, algo muy claro que fue Nelson, que es esa organización de nuestros pensamientos, y la parte de Pablo que pues nos dice que es mentira, pero debemos saberlo manejar, y Nelson nos dice debemos organizarlo. Si nosotros tenemos esa organización de nuestros espacios y pensamientos, podemos manejar las cosas en balanza y no tener conflictos ni en nuestro ámbito laboral ni en ámbito familiar. Y para cerrar, tengo esta parte que creo que se las debía, no sé, en alguna clase, no sé si fue con ustedes porque dicto en 2 grupos más,
Tengo la película, no sé si han tenido la oportunidad de ver esta película de Paz Adam, donde el actor es Robin Williams. Él ya falleció por depresión, donde es una película basada en una historia real que narra cómo un estudiante de medicina revoluciona el sistema sanitario al utilizar el humor, la empatía y la risa como terapia para animar a los pacientes con cáncer y con otras enfermedades. Si no han tenido la oportunidad de verla, los invito que de pronto un domingo o un sábado que tengan un espacio la puedan ver y puedan mirar cómo ese proceso de empatía, de humor, de risa, de escuchar al paciente, de simplemente llegar y saludar, preguntarle cómo es su nombre, presentarse, yo soy el médico tal, soy estudiante de medicina, y escucharlo. Los invito a que la vean si no la han podido ver, y para esto cerramos todo este proceso de empatía con nuestros pacientes. Es muy bonita, y con esto pues quiero cerrar la clase del día de hoy. Muchas gracias por estar en sala, quienes se quedaron en sala, quienes participaron. Aprendo mucho de cada uno de ustedes. Cada vez que organizo la clase también recuerdo muchas cosas y pongo en práctica en mi diario laboral cada cosa que transmito como enseñanza para ustedes. Muchas gracias, que tengan buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted, profe. Dios me la bendiga, y lo mismo para los compañeros. Amén, Muchísimas gracias. gracias. Que tengan excelente tarde. Igualmente, buena noche, que estén muy bien.